Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Manejo de la hiperplasia benigna de próstata en el primer nivel de atención, dirigida por nuestro ponente, el doctor Rodrigo Pérez Cuello, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Pérez. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Audio. Eh, Buenos días o buenas tardes con todos. Así a gusto. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Buenos días con todos. Voy a empezar con la exposición para el manejo de la hiperplasia benigna de próstata en el primer nivel de atención. Mi nombre es Rodrigo Pérez Cuello, soy médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Loaiza. Bueno, esta exposición se basa en tres guías principalmente. La guía europea de urología que manejamos aquí en el servicio. Tenemos también criterios de derivación de hiperplasia benigna de próstata en la atención primaria, de revistas españolas, y también nuevamente criterios de derivación como una revisión de hiperplasia benigna de próstata para la atención primaria, también de España. Como introducción, puedo brindar la información muy importante, recordar que el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna o HBP es un diagnóstico histológico, es un diagnóstico que nos da la microscopía, no es un diagnóstico clínico. Por ende, el término es incorrecto para adjuntar o conglomerar los síntomas del paciente. El término correcto son síntomas del tracto urinario inferior que van a condicionar estos síntomas y molestias del paciente, por lo que van a acudir al consultorio. Hay unos términos importantes de hacer acápite y los pongo aquí para evitar confusión porque genera mucha confusión en algunas personas. El término correcto sería síntomas de tracto urinario inferior para los síntomas y estos serían debidos a un crecimiento o agrandamiento prostático benigno. Este agrandamiento o crecimiento prostático benigno generaría en algunos pacientes una obstrucción prostática benigna y posteriormente una obstrucción a la salida de orina de la vejiga, y esto condicionar en sí los síntomas del tracto urinario inferior. Entonces el crecimiento va a llevar a una obstrucción prostática, no, dicho sea de paso, una obstrucción de la luz de la uretra prostática, y esto condicionar una obstrucción a la salida de la vejiga, y esto junto condicionar los síntomas del tracto urinario inferior, que es lo que vamos a tratar. Recordar también que hay síntomas del tracto urinario inferior que no están relacionados con la próstata. Hay un grupo de enfermedades y patologías que no tienen relación con la próstata y también generan síntomas del tracto urinario inferior, como son las disfunciones vesicales, ya sea una vejiga hiperactiva, que es predominantemente síntomas de llenado, que vamos a detallar en un momento, con o sin incontinencia, y los síntomas de vejiga hipoactiva en pacientes con trastornos neurológicos. También pueden haber otras anomalías estructurales, funcionales del tracto urinario, que pueden generar también estos síntomas del tracto urinario inferior. Así que tener en cuenta que es algo amplio y, si bien es cierto, la exposición va mediada a estos síntomas causados por un agrandamiento de la próstata, tener en consideración los otros diagnósticos diferenciales. Aquí la guía europea nos indica todas las posibles causas o abanico de diagnósticos de los síntomas del tracto urinario inferior. Recordar, como dice aquí a la derecha, que en el varón el crecimiento prostático benigno es la causa principal de los síntomas del tracto urinario inferior. En los varones a partir de los 45 años. Tenemos trastornos vesicales, la poliuria nocturna, la hipoactividad de la vejiga o de grosor hipoactivo, el dolor pélvico crónico, la vejiga neurogénica, la presencia de cuerpos extraños en la vía urinaria. Las infecciones urinarias también pueden generar síntomas del tracto urinario inferior, es más, en realidad sí las generan. Estrecheces de uretra, tumores en vejiga, cálculos también en ureter distal, todos estos pueden generar síntomas del tracto urinario inferior. Y recordar que el principal en los pacientes varones mayores de 45 años, pensar en hiperplasia benigna de próstata. Entonces, estos síntomas de tracto urinario son importantes conocerlos porque son una queja común en los hombres adultos, tienen un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Los pacientes tienen síntomas de llenado que son los que más impactan o afectan la calidad de vida. El hecho de ir al baño cada rato, el tener la urgencia, el tener el escape de la orina, la incomodidad social, genera un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes.
Tiene una carga económica importante porque estos síntomas requieren tratamiento, usualmente periódico, con evaluaciones y controles, que requieren que el paciente tenga visitas periódicas al urólogo o al médico en el primer nivel de atención. Están asociados al envejecimiento, mientras mayor edad, mayor frecuencia de síntomas del tracto urinario inferior, y está asociado también a factores de riesgo modificables que vamos a ver, que es netamente en donde actúa el primer nivel de atención, que es en la prevención de estos factores para evitar la progresión de esta enfermedad. Y un dato importante de por qué conocer esos síntomas del tracto urinario inferior, que los moderados a severos tienen mayor riesgo también de eventos cardíacos adversos, que es importante también conocer. Entonces, comprenderlo como una unidad funcional y la etiología multifactorial de los síntomas, como mencioné anteriormente en el cuadro. Estos síntomas del tracto urinario inferior se clasifican según la Sociedad Internacional de Continencia en tres grandes grupos. Los síntomas de llenado, que son síntomas de llenado vesical, que son la urgencia, la nicturia, la frecuencia aumentada de la orina y la incontinencia. La nicturia se dice que es cuando es más de 2 veces en la noche la micción, que lo despierta al paciente para miccionar, el aumento de la frecuencia más de 7 veces al día y la presencia de la continencia urinaria. Los síntomas de vaciado son el chorro débil, la micción en regadera o bifurcado, el chorro intermitente, que es cuando el paciente entrecorta o para el chorro de orina para volver a miccionar en el mismo momento, el retardo en el inicio de la micción, que es la excitación, el esfuerzo miccional o pujo, y el goteo terminal. Y los síntomas postmiccionales del tracto urinario inferior son el tenesmo, que es la sensación de vaciado incompleto, y el goteo postmiccional. ¿Por qué es importante clasificarlos en estos grupos? Porque este enfoque nos va a dar un enfoque de tratamiento. El tratamiento para los síntomas predominantemente de llenado es muy distinto al tema del tratamiento del vaciado. Entonces, los síntomas de vaciado y postmiccionales del crecimiento prostático benigno son netamente causadas por el efecto obstructivo que genera la próstata, ya sea por el tamaño o el aumento del tono de la musculatura liso sobre el tracto de salida. Esto va a hacer dificultoso la expulsión de la orina y por ende va a generar esos síntomas de vaciado y postmiccionales. Los síntomas de llenado del crecimiento prostático van a ser, hay teorías que indican que es secundario a la salida de la vejiga por la obstrucción de la próstata. Esto va a generar un sobreesfuerzo del músculo detrusor de la vejiga, va a generar una hipertrofia de la pared. Esta hipertrofia va a generar una denervación progresiva y una inestabilidad del músculo detrusor, similar a lo que pasa en una insuficiencia cardíaca, pero en este caso en la vejiga. Entonces, esta inestabilidad por la hipertrofia de la pared vesical va a generar una alteración a nivel sensorial y va a generar una vejiga hiperactiva, síntomas de llenado predominantemente. Los cambios generados por el envejecimiento también, un efecto irritativo que ejerce la hiperplasia sobre el trígono y la base de la vejiga, también van a ser una causa importante de los síntomas de llenado predominantemente. El agrandamiento prostático benigno suele manifestarse con sintomatología mixta. Quiere decir que tiene tanto de síntomas de vaciado como de llenado y postmiccionales. Cuando tenemos un paciente que tiene un solo tipo o grupo de síntomas, por ejemplo, solo de llenado, hay que dudar del diagnóstico de un agrandamiento o crecimiento prostático. Los síntomas del tracto urinario inferior, predominantemente de llenado vesical, van más acomodados a un diagnóstico de una vejiga hiperactiva, que es muy distinto al tema del agrandamiento prostático, es netamente vesical. Hay que conocer la influencia de los síntomas del tracto urinario inferior sobre la calidad de vida de los pacientes y también identificar la repercusión sobre otros parámetros como las comorbilidades, la medicación que toma el paciente, por ejemplo, pacientes que toman diuréticos que pueden generar esta vejiga hiperactiva, pacientes que toman cafeína o algunos otros suplementos también. Como dato, no es parte del tema, la vejiga hiperactiva, la definición, presencia de urgencia urinaria, normalmente acompañada con una frecuencia aumentada y nicturia, con o sin incontinencia urinaria de urgencia, en ausencia de una infección urinaria. Ese es el diagnóstico de una vejiga hiperactiva, lo pueden padecer hombres y mujeres, y como vemos es síntomas de llenado predominantemente. El manejo es muy distinto a la patología prostática. Diagnóstico del crecimiento prostático benigno. Entonces, luego de esta introducción, el diagnóstico del crecimiento prostático benigno va de la mano con una anamnesis detallada, examen físico completo, sobre todo la parte abdominogenital, que incluye el tacto rectal, el análisis de orina, como exámenes obligatorios. Dentro de esta tabla, dentro de la guía
de manejo de atención primaria de hiperplasia benigna de próstata que presenté al inicio, que es de Madrid, colocan como obligatoria la historia clínica, el examen físico y el tacto rectal, junto con un examen de orina de ingreso. Eso es obligatorio. Todo médico general, médico de atención primaria, deberá hacer esto. Es fácil, es simplemente examen físico y un examen de orina simple en una tira reactiva. Adicionalmente, como recomendados, colocan el IPSS, que es un score para ver síntomas prostáticos, y el dosaje del PSA. Eso es netamente lo que se debería realizar y aquí lo voy a detallar. Entonces, los recomendados, que son los primeros, que es el examen físico, el tacto rectal y el examen de orina, se generaliza a todos los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior. Los opcionales serán de elección, depende de los resultados obtenidos en estos primeros exámenes recomendados. Los no recomendados se utilizan en circunstancias especiales, en pacientes muy puntuales, según lo que se necesite evaluar. Entonces, los obligatorios son la historia clínica, el examen físico, el tacto rectal y el examen de orina. Las recomendadas, el score de síntomas prostáticos, el PSA, se puede dosar función renal, residuo postmiccional y una ecografía abdominal para medir residuo postmiccional también, y el volumen prostático. Los opcionales, la flujometría, el diario miccional, un score de función sexual, y las no recomendadas son las que tenemos aquí a la derecha. Entonces, el diagnóstico de crecimiento del crecimiento prostático en la atención primaria se puede dar el diagnóstico de una hiperplasia benigna de próstata no complicada, sin necesidad de utilizar inicialmente ayuda diagnóstica de imágenes o funcionales. El diagnóstico puede ser clínico. Recordar que hay que utilizar las pruebas obligatorias y recomendadas. Al utilizar ambas, obtienen un valor predictivo positivo para crecimiento prostático benigno de 80%. La utilización de las pruebas opcionales en el primer nivel va a estar dependiendo de la accesibilidad de estas pruebas y de los resultados que se obtengan en las pruebas iniciales. Recordar nuevamente que mientras más edad hay mayor prevalencia de síntomas del tracto urinario inferior y también mientras más edad hay también mayor diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata histológicamente hablando, ¿no? Más del 80% de los hombres mayores de 80 años tienen un diagnóstico histopatológico de HBP en las muestras prostáticas. Y los LUTS se presentan en más del 80% en los pacientes mayores de 70 años. Es una tabla del up-to-date donde corroboran que a partir de los 45 años hay un pico de presencia de síntomas del tracto urinario inferior y de hiperplasia benigna de próstata. Entonces, las pruebas recomendadas en el primer nivel de atención son la anamnesis general y de los síntomas del tracto urinario inferior, con un grado de recomendación fuerte a favor. La historia clínica es de gran importancia, ya que nos va a permitir descartar otras posibles causas de síntomas del tracto urinario inferior. Hay que recopilar el motivo de la consulta del paciente, los antecedentes patológicos, médicos y quirúrgicos, y evolución de la enfermedad actual. Hay que detallar en la historia clínica el uso de los fármacos, hay que preguntar siempre por eso, ya que hay fármacos que, como les comentaba hace un momento, favorecen la presencia de los síntomas del tracto urinario inferior, por ejemplo, los diuréticos que van a generar mayor diuresis, los antimuscarínicos, los calcio antagonistas, los ansiolíticos que pueden generar vejiga neurogénica, problemas de sensibilidad, los simpaticomiméticos que también estimulan el cierre del esfínter y también aumentan la diuresis, los antihistamínicos, los antidepresivos, sedantes, benzodiazepinas u otros opiáceos. Hay que también detallar los antecedentes de enfermedades sistémicas que producen síntomas urinarios, tenerlos siempre de recordatorio. La diabetes con la poliuria, la insuficiencia cardíaca que genera nicturia, por aumento de la precarga con el paciente en decúbito dorsal, la presencia de enfermedades neurológicas que aumentan la sospecha de una vejiga neurogénica, como en pacientes con Parkinson, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, lesiones medulares o patología de los discos intervertebrales. Y también de discriminar o excluir el diagnóstico de una poliuria nocturna, que el paciente solo orina en la noche en gran cantidad y el chorro es normal y el resto de síntomas no están presentes. Hay que valorar también en la historia clínica, en el primer nivel, los hábitos higiénico-dietéticos y estilo de vida que pueden favorecer a la presencia de los síntomas del tracto urinario inferior, como son el consumo de tabaco, alcohol, cafeína o el exceso de líquidos, o tomar líquidos a altas horas de la noche. Entonces, también adicionalmente en la historia clínica, presencia de disfunciones sexuales y otras alteraciones de la esfera sexual que están muy relacionadas con el crecimiento prostático y también relacionados con los síntomas del tracto urinario inferior en el hombre, alteraciones de la función vesical, si es que ya hay incontinencia urinaria, y antecedentes de infecciones de transmisión sexual en el varón que nos podrían ayudar a descartar o sospechar tal vez alguna
patología a nivel de la uretra, como una estenosis uretral postinfecciosa. Esta guía española nos indica también cuándo referir al urólogo, que va a ser básicamente cuando requiera ampliar el estudio diagnóstico, pacientes con LUTS o síntomas de tracto urinario inferior, edad menor de 50 años, antecedentes de alguna cirugía pélvica importante, enfermedades de transmisión sexual que hayan afectado la uretra y veamos alguna estenosis en el examen físico, hay instrumentación uretral previa con antecedentes o posibilidad de estenosis, pacientes que hayan sido cateterizados o hayan tenido algún tipo de intervención a nivel de la uretra y se sospecha de alguna estenosis, hay que mandar a urología. Traumatismos uretrales, caída de morcajadas, por ejemplo, golpes a nivel de la uretra o el periné. Diabetes mellitus mal controlada con neuropatía y afectación vesical. Esos pacientes deben ser derivados a urología para hacer una urodinamia y poder evaluar cómo está funcionando la vejiga. Y enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple, también, porque tiene su componente neurológico de los síntomas del tracto urinario, no necesariamente son temas prostáticos. Entonces, hay que valorar la intensidad de los síntomas del tracto urinario inferior, ya que son tres grupos, son varios síntomas, y para eso existe un cuestionario internacional que evalúa los síntomas prostáticos, que es el Score Internacional de Síntomas Prostáticos, el IPSS. Es un cuestionario universalmente utilizado, desarrollado, aprobado y validado en Estados Unidos en el año 1992. Está validado y traducido al castellano. El cuestionario debe ser llenado por el paciente y no es un test diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, sino que es un test que nos ayuda a ver la intensidad de síntomas del tracto urinario inferior. Tiene una gran importancia en la valoración diagnóstica inicial, en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes, ya que nos va a ayudar a ver el score antes y después del tratamiento, para ver cómo va evolucionando el paciente. Los objetivos de este cuestionario son cuantificar y objetivar los síntomas subjetivos del paciente, puntuar la afectación en la calidad de vida, monitorizar la progresión de la enfermedad y valorar la respuesta al tratamiento médico. Entonces, consta este cuestionario de 7 preguntas con 5 opciones de respuesta que valoran los diferentes tipos de síntomas del tracto urinario inferior presentados anteriormente. Los síntomas de llenado son evaluados en la pregunta 2, 4 y 7, los síntomas de vaciado en las preguntas 3, 5 y 6 y los síntomas postmisionales en la pregunta 1. Adicionalmente, se adiciona una pregunta 8 sobre la calidad de vida de los pacientes relacionados a los síntomas del tracto urinario inferior. Y es importante, al momento de que lo llena el paciente, darle un puntaje total. Los casos leves son de 0 a 8 puntos, los moderados son de 8 a 19 puntos y los graves son de 20 a 35 puntos. ¿De qué sirve esto? Por ejemplo, en los casos leves no requieren tratamiento médico. Estos pueden mejorar con manejo higiénico-dietético, recomendaciones de dieta, el tema de la ingesta de líquidos, manejar el síndrome metabólico, bajar de peso, hacer ejercicio. Y los casos moderados en adelante sí van a requerir, aparte de eso, su inicio de manejo médico, según los síntomas que presenta. Entonces, este es el score de IPSS, se puede descargar en internet, en cualquier página web, y nos informa las 8 preguntas que mencioné. La última pregunta es sobre la calidad de vida, pregunta cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de su vida con estos síntomas y cómo lo siente ahora. Y calculando eso, va el score de 0 a 7, de 8 a 19 y de 19 en adelante, ¿no? Nos ayuda al diagnóstico y también al seguimiento. Se supone que al dar tratamiento en un control a los 3 o 6 meses de tratamiento, se le puede hacer un control y ver si esto ha disminuido. Entonces, los síntomas moderados a graves en el IPSS, o sea, un mayor de 8 que inicia a ser el grado moderado, es importante conocerlos porque inicia el tratamiento y también porque estos pacientes tienen 3 veces mayor riesgo de hacer una retención aguda de orina. Nos ayuda a ver la progresión clínica de la enfermedad, del crecimiento prostático, ya que si el paciente en un inicio con un score tal aumenta en más de 4 puntos al siguiente control, es una progresión clínica importante. Ese paciente va a requerir un manejo agudo o referir directamente a urología. En los pacientes que el IPSS nos muestre síntomas predominantemente desllenados, hay que hacer como se comentó anteriormente, un screening para vejiga hiperactiva. Hay otros scores que se pueden utilizar para vejiga hiperactiva. Para eso tenemos el OAB 8 y el OAB 3. Bueno, también es importante identificar signos de patología nefrológica, explorar el área abdominopélvica. Esta es la parte de la exploración física dentro del
los exámenes obligatorios según la guía española. Patología renal y ureteral, presencia de globo vesical, masas pélvicas, patologías testiculares. Hay que valorar el meato para ver que no tenga una estenosis de meato, que simplemente solucionando eso se solucionaría el problema de la micción, tal vez. O la presencia de uretritis, supuraciones, fimosis o presencia de cáncer de pene, que también podrían ser una causa obstructiva pero distal en la zona del pene, a la obstrucción del flujo de salida, ¿no? Y la retención urinaria, si es crónica, el paciente no siente nada, también nos podría hablar de alguna patología neurológica asociada en la vejiga, ¿no? La valoración inicial también de los pacientes debe ser con un tacto rectal, tiene un grado de recomendación fuerte. Este tacto rectal en el primer nivel de atención nos ayuda a valorar la mucosa rectal, evaluar la presencia de masas rectales, anales o fístulas o hemorroides, ayuda a ver el tono del esfínter anal, la sensibilidad a la palpación de la próstata dolorosa asociada a prostatitis y la no dolorosa asociada a crecimiento prostático benigno, el tamaño de la próstata también está más agrandado cuando es un crecimiento prostático benigno, más de 3 por 3. La consistencia, recordar que es dura o pétrea en el carcinoma y blanda en el crecimiento prostático benigno. Los límites también de la próstata, irregular en el carcinoma y bien delimitada en la hiperplasia benigna de próstata. Y la movilidad también, que la próstata es móvil en la hiperplasia y está adherida o fija planos en el carcinoma. El tacto rectal sospechoso, hay que referir directamente a urología, ante la sospecha de un adenocarcinoma y probablemente tengamos que realizar una biopsia al paciente. Tacto rectal en varones con sospecha de neuropatía o vejiga neurogénica. En estos casos, pacientes con vejiga neurogénica o neuropatía, en el tacto rectal adicionalmente se puede hacer una valoración, que es el reflejo bulbo cavernoso, que es peñiscar el glande y se va a contraer el esfínter anal. Si no hay este reflejo en el paciente, es probablemente que tenga una alteración a nivel de S2 y S4 y nos haría sospechar en una vejiga neurogénica. Esto se puede evaluar muy fácil, como lo mencioné, en pacientes diabéticos, por ejemplo, que presentan atonía vesical, o pacientes que tienen retención urinaria crónica e indolora, que no sienten mayor incomodidad a nivel suprapúbico o abdominal inferior. Otro examen que también está como obligatorio en esta guía es el examen de orina. Nos ayuda a dar un diagnóstico diferencial de otras patologías, descartar complicaciones también. Es útil para descartar infecciones, leucocitos, hematuria, proteinuria. Es una prueba sencilla, sensible, pero muy poco específica. Un dato importante, ¿por qué se genera la hematuria en el HBP? Una pregunta bastante común. Se da básicamente por la congestión glandular o la presencia de otras patologías asociadas. Entonces, en la hematuria siempre vamos a solicitar otras pruebas adicionales, como una cistoscopía o algún examen adicional de imágenes. Y la leucocituria puede ser indicativa de infección, por lo que hay que hacer un urocultivo. Recordar que las infecciones urinarias también generan síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, al tener leucocituria hay que pedir un urocultivo. Si es positivo, se maneja la infección, pero si resulta negativo, se podría pedir una citología de orina para descartar tuberculosis geniturinaria con la tríada de Colombino, ¿no? Orina ácida, urocultivo negativo y leucocituria. Luego, los exámenes que ya son recomendados son la función renal, que puede estar alterada en el 11% de los pacientes con crecimiento prostático benigno. Su presencia obliga al estudio de imágenes de insuficiencia renal por hiperplasia. Quiere decir que los pacientes con elevación de creatinina y se sospecha de crecimiento prostático, hay que hacer obligatoriamente un estudio de imagen como una ecografía de vías urinarias. Es una de las causas de derivación a urología y tratamiento quirúrgico. Uno de los criterios quirúrgicos de crecimiento prostático es la insuficiencia renal debida a crecimiento prostático. Y las causas más probables que se ha visto en los pacientes con estos problemas son los pacientes que tienen síntomas del tracto urinario inferior, con predominio de vaciado y que se asocian a diabetes mellitus o hipertensión. Y recordar también que es importante la derivación rápida de urología, porque estos pacientes con insuficiencia renal tienen coagulopatía secundaria a la insuficiencia renal, suelen tener anemia crónica, así que por ende y muchas cosas más, tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones postoperatorias. Otra prueba recomendada es el PSA, es el antígeno prostático específico, es de gran utilidad para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas,
Recordar que es un marcador de riesgo de progresión y de complicaciones por hiperplasia benigna de próstata. Recordar que los valores de PSA mayor de 1,4 triplican el riesgo de una retención aguda de orina. Se toma el diagnóstico y también como seguimiento. Hay que valorar y ver cómo varía su evolución, ya que nos puede llevar a un diagnóstico de cáncer de próstata. El paciente debe ser informado de la solicitud de esta prueba, también es una recomendación. Hay que explicarle qué nos puede indicar esta prueba. Y es un marcador específico de tejido prostático, no de cáncer. Baja especificidad, eleva en pacientes que presentan otras patologías prostáticas como la hiperplasia, la prostatitis, y puede ser normal en pacientes con carcinoma prostático también. Existe una relación significativa entre el PSA y el volumen prostático. Mientras más volumen prostático, pacientes pueden manejar un poco más valores de PSA, y tiene un valor predictivo positivo del PSA para la detección de HBP obstructiva en el 68% de los pacientes. No existe un umbral de PSA para descarte con seguridad de la presencia de un cáncer de próstata. Varían con la edad los valores de PSA. Hay una tabla para edad, también hay una tabla para el volumen prostático aproximado, pero como todos hemos visto en algún punto, a partir de los 60 años se considera un valor normal menos de 4 nanogramos por mililitro. Aunque recordar que en este valor menos de 4, el 25% de los hombres de esta muestra pueden tener diagnóstico de cáncer de próstata. Igualmente, el nivel de PSA más alto no confirma la presencia de cáncer. Un tercio de los pacientes varones con PSA entre 4 y 10, solamente un tercio presentan resultados positivos para cáncer en la biopsia de próstata. Más del 25% de los varones con HBP presentan cifras de PSA más de 4, así que es bastante común. Y esto es debido a un volumen glandular aumentado, o un volumen de próstata mayor. Y los varones de edad avanzada presentan valores de PSA un poco ligeramente más altos que el promedio, ¿no? Hay una tabla del PSA para edad. Antes de tomar cualquier decisión, cualquier valor del PSA mayor de 4 debe confirmarse en 4 o 6 semanas para descartar otras causas de elevación transitoria del PSA. Esto es muy importante y por eso está en rojo. El PSA debe ser evaluado luego o confirmado a las 4 o 6 semanas con un nuevo dosaje de PSA, y en el primer dosaje que salió elevado, descartar infecciones urinarias, retenciones de orina, instrumentaciones, masaje prostático vigoroso. Valor del PSA mayor de 10 ya confirmado, quiere decir en su segunda muestra después de 4 o 6 semanas hay que remitir urología porque ese paciente probablemente vaya a una biopsia ecográfica, ya por ecografía. Entre 4 y 10 ya confirmado, se recomienda recurrir a la determinación del PSA libre o otros tipos de sensibilizadores del PSA. ¿Qué es esto? Es pedir un PSA o dosar un PSA libre y calcular el PSA libre sobre el total. Cuando hay un cociente de esta división menor de 20, nos da la sospecha o sugestivo de que hay un carcinoma de próstata en el paciente, pero si sale más de 20 nos daría una opción de pensar en una hiperplasia benigna de próstata. Entonces hay que dosar el PSA libre y el total y hacer la división. Más de 20% hiperplasia, menos del 20% una sospecha de un cáncer de próstata. Si es menos del 20%, hay que remitir o enviar a urología para poder evaluar la posibilidad de una biopsia. También hay algo que es la cinética del PSA, que es la velocidad de su ascenso anual. Si se incrementa más de 1 nanogramo por mililitro al año, hay un riesgo de derivar al paciente al urólogo para realizar una biopsia. Quiere decir que un paciente que tiene 1 en su primer control y en menos de un año o al año tiene 2, no es que sea menos de 4 y no haya cáncer, sino es que tiene una cinética o velocidad de crecimiento del PSA mayor de 1. Entonces habría que evaluar la posibilidad de hacer una resonancia multiparamétrica o en todo caso ser evaluado por urología para confirmar con el tacto la necesidad o no de una biopsia. No están claros los beneficios del cribado poblacional en pacientes asintomáticos, también es importante. A veces hay campañas de dosaje de PSA, en realidad un beneficio como tal no, pero sí una evaluación para ver todo lo que les acabo de explicar, el volumen prostático, la edad, presencia de retención, problemas miccionales que pueden elevar el PSA. De manera aislada, el PSA carece de sensibilidad y especificidad suficientes. Es útil para nosotros para predecir la evolución natural del HBP y se utiliza para evaluar el riesgo de cirugía relacionado con el HBP. Entonces, esta tabla resume lo que acabo de explicar. Cuando hay un PSA mayor de 10 confirmado, quiere decir que le hicieron uno y luego otro control a las 4 o 6 semanas.
y sigue saliendo más de 10, sugestivo de cáncer de próstata, hay que realizar una biopsia guiada por ecografía. Entre 4 y 10 tenemos sensibilizadores del PSA, puede ser la cinética del PSA, que quiere decir que no suba más de uno en un año, o en este caso se hace el PSA libre sobre el total. Si la división de estos dos sale menos del 20%, queda la sospecha de cáncer de próstata y hay que remitir a urología para poder ver la posibilidad de una biopsia. Pero si es más del 20%, sí sigue siendo sugestivo de HPV y puede seguir con sus controles normales. Otra prueba recomendada es la prueba de la medición del residuo postmiccional mediante ecografía abdominal, y dicho sea de paso, se hace también la medición del volumen prostático por ecografía. Un residuo postmiccional elevado de forma basal tiene un mayor riesgo de deterioro de los síntomas. Son pacientes que tienen mayor riesgo de progresión y de llegar a una cirugía. Los cambios de residuo postmiccional también nos ayudan a ver el seguimiento para identificar a pacientes que tienen posibilidad de hacer una retención aguda de orina. Se utiliza la ecografía y el punto de corte es de mayor de 50 mililitros de residuo postmiccional. A partir de 50 mililitros en adelante es clínicamente significativo y se asocia a mayor progresión del crecimiento prostático benigno y complicaciones como retención aguda o necesidad de cirugía. Pacientes que en la ecografía les sale un residuo mayor de 100, se aconseja hacer una segunda evaluación, una segunda ecografía para poder contrastarlo. Podría ser una vejiga neurogénica o podría ser que no está bien realizado el examen. Estos ya son exámenes opcionales, va a depender de la accesibilidad que se tenga. Son la uroflujometría, es una prueba urodinámica no invasiva utilizada para evaluar el funcionamiento del tracto urinario inferior mediante la cuantificación del flujo urinario. Para su medición se requiere un volumen miccional superior a 150 e inferior a 500 mililitros. Tiene una precisión diagnóstica sobre la obstrucción del tracto urinario inferior que varía en función al valor del Qmax, que es el flujo máximo que obtiene durante la micción. Se considera que este flujo máximo del paciente debe ser mayor de 15 mililitros por segundo. Valores menores de 10 es indicativo de una obstrucción, pero este examen tiene bastantes limitantes. No distingue entre la obstrucción producida por HBP o porque la vejiga no se contrae, simplemente indica la fuerza con la que está saliendo la orina. Y podríamos utilizar para mejorar la especificidad el tiempo de flujo dentro de la gráfica, el tiempo de vaciado, el flujo medio y la morfología del flujo, ¿no? De la curva. Lo que hace el paciente es miccionar, se eleva el chorro, el marcador, y luego debería caer, ¿no? Un flujo normal es como una parábola y se utiliza como un flujómetro para poder evaluar esto. Es opcional. Luego, también opcional utilizar un registro de los hábitos miccionales y de ingesta de líquidos, que se llama diario miccional. Tiene un grado de recomendación fuerte a favor. Es útil en las pacientes con síntomas de llenado, nicturia, pacientes con incontinencia urinaria, y se monitoriza durante 3 a 7 días con este cuestionario y evaluar los números de micciones, ¿no? Es una pequeña tabla donde se pone el paciente a qué hora ingirió líquidos, a qué hora miccionó y si hay o no pérdida de orina, si fue poco o mucho. Si lo puede cuantificar es mucho más útil. Y si tiene o no sensación de urgencia. ¿Y qué estuvo haciendo durante la pérdida de orina? Eso se hace por 3 a 7 días, luego se evalúa en consultorio y se ve qué tanto está miccionando, en qué momento está perdiendo orina. También hay que valorar como opcional la función eréctil del paciente. Esto sí tiene un grado de recomendación débil a favor. Hay asociación entre los síntomas de tracto urinario y de función eréctil, como mencioné al inicio, y hay un score también, que lo presento aquí. Es el MSAM7, donde se pregunta al paciente nada más con 4 preguntas: cómo está la calidad de su erección, cómo se siente en el acto sexual, y nos dan un score. Si la puntuación es menor de 22, se considera que está alterada la erección y esto también nos va a ayudar a decidir el tratamiento. Por ejemplo, pacientes que tienen alterada la esfera sexual o el tema de las erecciones pueden ser beneficiados con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el tadalafilo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta para poder brindar luego el tratamiento adecuado para el paciente. Criterios para derivación a urología en el primer nivel de atención o atención primaria: tacto rectal patológico, PSA más de 10, cuando hay sospecha de cáncer, PSA entre 4 y 10 y el cociente menor de 20, también derivación a urología. Debería derivarse a urología ya cuando se tienen estos valores de PSA libre y total y esta división. Cuando el diagnóstico es incierto, cuando están asociados cálculos en la vía urinaria, sobre todo en la vejiga, divertículos vesicales, hematuria persistente, signos de retención crónica de orina,
retención aguda de orina que requirió que le coloquen sonda Foley, también pasa urología, residuo postmiccional mayor de 50, o cuando hay una función renal alterada debido al tema de la obstrucción prostática. Entonces, luego de hacer los estudios iniciales básicos, obligatorios, recomendados y tal vez opcionales, hay sospecha de HBP y otras causas distintas. Si hay sospecha de otras causas de tracto urinario, de síntomas de tracto urinario inferior distintas a la hiperplasia, pensar en vejiga hiperactiva, si fuera a ser de llenado, si el paciente orina en la noche, una poliuria nocturna, infecciones urinarias, prostatitis, tumores de vejiga, van a su manejo específico. Si no hay sospecha de otra cosa y netamente es un tema de crecimiento prostático, hay que discernir si hay una sospecha de cáncer o no, y eso lo hacemos con el tacto y el PSA. Si hay sospecha, el tacto es patológico, el PSA es más de 10 o está entre 4 y 10, pero el PSA libre menos de 20. Remitir urología para la biopsia. Y si es negativo el PSA, el tacto es normal, o está entre 4 y 10 y el PSA índice está en más de 20, manejo terapéutico en el primer nivel de atención. Entonces, en urología se va a remitir cuando hay el tacto patológico, el PSA está alterado, el índice de PSA está alterado, o cuando hay una HBP complicada, ¿no? Cuando hay gran afectación a la calidad de vida por las limitaciones, cálculos, divertículos, hematuria, retención urinaria o enfermedad renal crónica debido al tema prostático. Para esto tenemos el manejo farmacológico de los síntomas del tracto urinario inferior. Recordar que el HBP es una enfermedad progresiva. La mayoría de crecimientos prostáticos benignos no tratados van a progresar clínicamente porque es parte del envejecimiento, van a deteriorar los síntomas y van a empeorar la calidad de vida del paciente. Esto va a aumentar la incidencia de complicaciones como disfunción vesical irreversible, insuficiencia renal, cálculos, hematuria, retención aguda de orina, lo que va a conllevar a la necesidad de cirugía y empeoramiento clínico del paciente. Los objetivos del tratamiento para eso van a ser mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida, mejorar la satisfacción del paciente, evitar la progresión clínica de la enfermedad y disminuir el riesgo de complicaciones o necesidad de cirugía. Hay que tener en cuenta muy importante la expectativa de vida, los potenciales efectos adversos de los medicamentos, la presencia de comorbilidades y la decisión propia del paciente, ¿no? Hay pacientes que van a preferir mantener la esfera sexual, las erecciones, al tema miccional. Hay que tener en cuenta siempre lo que desea el paciente. Hay tres tipos de opciones de manejo para el HBP, que son la espera vigilante con cambios en el estilo de vida y supervisión clínica periódica, netamente primer nivel de atención, tratamiento farmacológico también del primer nivel y tratamiento quirúrgico que sí es mediado por urología. Los pacientes asintomáticos o con síntomas leves, dicho sea de paso que es un IPSS menor de 8, con buena calidad de vida, sin aumento del tamaño de la próstata, no requieren tratamiento farmacológico. ¿En qué se recomienda en estos pacientes? Realizar una vigilancia activa periódica con un grado de recomendación fuerte y nivel de evidencia alto. El 85% de estos pacientes asintomáticos con buena calidad de vida permanecerá estable del año y aproximadamente un 65% presentarán un empeoramiento clínico progresivo, pero a partir de los 5 años en adelante. A este grupo de pacientes se puede prevenir o retrasar la aparición de los síntomas realizando cambios en el estilo de vida y reforzando una serie de medidas higiénico-dietéticas. Importante en el primer nivel, factores como la obesidad, síndrome metabólico, diabetes o la inactividad física, hay que trabajar en ello porque estos aumentan el riesgo de la progresión y empeoramiento de los síntomas del tracto urinario inferior. ¿Y a qué se refiere con las medidas higiénico-dietéticas y modificación de estilo de vida? Es educar e informar al paciente sobre el funcionamiento normal de la vía urinaria para que tengan conocimiento y las diferentes causas del síntoma del tracto urinario inferior. Explicar cómo es la historia clínica natural de la hiperplasia y de los síntomas del tracto urinario inferior, qué esperar en el futuro conforme pase la edad, tranquilizar sobre la ausencia de relación de HBP y cáncer, explicarle que son dos cosas distintas. Hay que explicar sobre el manejo de los líquidos, asesorar sobre una ingesta adecuada de líquidos, evitar la ingesta excesiva, restringir la ingesta de líquidos en momentos específicos, por ejemplo en los viajes, al salir al público, o cuando van a hacer unos caminos o trayectos muy largos lejos de su casa, cuando no tienen un baño cerca. Restringir los líquidos por la noche también, al menos 2 horas antes de acostarse. Los cambios dietéticos, restringir el consumo de alcohol y bebidas con cafeína, que son diuréticos, restringir comidas picantes o ricas en grasas y potenciar las dietas ricas en verduras, evitar el estreñimiento.
cambios en el estilo de vida, reducir el peso en los varones con sobrepeso o obesidad, realizar ejercicio físico y corregir o controlar los trastornos de movilidad o funcionales. Respecto a la medicación, hay que optimizar el tiempo de administración en el momento más conveniente y sustituir algunos fármacos. Por ejemplo, pacientes cardíacos con diuréticos, tal vez conversar con el cardiólogo porque el paciente ya está empezando a presentar síntomas del tracto urinario inferior para ver si se puede cambiar o optar por otro tratamiento. Antidepresivos, calcio antagonistas, evaluar el tema de poder cambiarlos o disminuir la dosis en todo caso. Y también en los hábitos miccionales, explicar al paciente, asesorar, que orine todo tranquilo, que no haya esos apuros, técnicas de distracción para que se relajen y puedan miccionar todo. También, si su orina es muy frecuente, explicarles que luego de hacer lo que acabo de explicar, que trate de orinar cada vez con más espacio para que pueda espaciarse el tiempo entre las micciones. El tratamiento farmacológico entonces está indicado en pacientes con síntomas moderados a graves que repercuten en la calidad de vida y en ausencia de complicaciones y que no tengan indicación absoluta de cirugía, ¿no? Tiene un grado de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte a favor. Existen fármacos distintos, bloqueadores de los receptores alfa-1 adrenérgicos, inhibidores de 5-alfa reductasa, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, antifoscarínicos también. Entonces, acá tenemos una tabla con las características de los fármacos, la rapidez de inicio, los alfa bloqueantes son los que actúan usualmente más rápido, junto con los inhibidores de la 5-alfa reductasa también se pueden utilizar, pero en general los que actúan más rápido son los alfa bloqueantes. También son los que presentan mejoría de los LUTs en gran proporción, igual con la terapia combinada, pero no tienen efecto en el tamaño prostático, lo que sí presentan los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Dicho sea de paso, como antes de empezar con los fármacos, los agentes fitoterapéuticos, que son muy conocidos, los más estudiados son la Serenoa repens y el Igeon africanum. Bueno, hay preparaciones de una planta, como monopreparaciones o preparaciones en combinación. In vivo, estos compuestos son inciertos, los mecanismos de acción no son precisos y siguen sin estar claros. Están autorizados en realidad para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior, pero hay una controversia sobre su eficacia clínica y desconocimiento sobre su mecanismo de acción. Adicionalmente, se ha visto que entre diferentes marcas los preparados son distintos, así que este grupo heterogéneo de preparados nos da una gran variabilidad en la composición, lo que no nos permite ser objetivos ni decirles si la concentración es adecuada o no. Dentro del tratamiento farmacológico, los bloqueadores de los receptores alfa-1 adrenérgicos, recordar que actúan sobre el componente dinámico de la obstrucción del flujo de la orina a la salida de la vejiga. Tenemos los receptores alfa-1 adrenérgicos, A, B y D. Los receptores alfa-1A son los que predominan en el estroma y la uretra prostática en un 98%, también están presentes en el cuello y en el trígono vesical. También se expresan en el hígado, en el corazón, en el cerebelo y el córtex cerebral. Los receptores alfa-1B están en el músculo liso vascular, corazón, vaso, riñón y tejido pulmonar. Los receptores 1D están en la vejiga, pero de forma deficiente, son muy escasos y no son totalmente útiles. Entonces, los más uroselectivos dentro de estos receptores son los que van a ir a los receptores alfa-1A, que van a ir al estroma de la uretra prostática. También actúan en el corazón. Y los alfa-1B, recordar que están en el músculo liso vascular, que es lo que nos va a dar la hipotensión ortostática. Entonces estos receptores alfa-1A tienen un importante papel o rol en la contracción del cuello vesical y en la uretra prostática. Al bloquearlos, reducimos el tono de la musculatura lisa del cuello vesical y en menor medida de la próstata. Esto va a disminuir la resistencia a la salida de la orina a nivel de la uretra prostática sin afectar el músculo detrusor de la pared vesical. Actualmente tenemos disponibles el clorhidrato de alfuzoxina, el mesilato de doxazosina, la silodosina y la tamsulosina o clorhidrato de tamsulosina. ¿Qué diferencia tienen estos medicamentos? Es que la terazosina, doxazosina y alfuzosina son menos selectivos al actuar sobre los receptores alfa-1, A, B y D, por ende tienen un poco de mayores efectos adversos. La tamsulosina tiene una selectividad predominantemente sobre los receptores alfa-1A, que vimos que está en la uretra prostática, en el cuello vesical y en el trígono, y los 1D que se encuentran en la vejiga, así que se le puede llamar uroselectivo.
La silodosina también es un antagonista muy potente y selectivo de los receptores alfa-1A, también es uroselectivo. Entonces, uroselectivos tenemos tamsulosina y silodosina, y los no selectivos son los demás. Los fármacos de primera línea son los alfa bloqueantes, alfa-1 adrenérgicos, y reducen hasta 3 a 7 puntos el score de IPSS, 1.1 a 1.5 el cuestionario de calidad de vida, y aumentan 1,4 a 3.2 el Qmax en la flujometría, a comparación del placebo. Además que pueden ayudar a disminuir el volumen de residuo postmiccional. La eficacia máxima se alcanza en el tercer mes, pero la mejoría de los síntomas puede ocurrir desde la primera dosis en cuestión de horas. La eficacia no depende del tamaño de la próstata y es similar en todos los grupos de edad. Frente a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, la efectividad clínica a largo plazo es mejor y mayor en los volúmenes de próstata más pequeños en estos grupos etarios. Y recordad que los inhibidores de los receptores alfa-1 adrenérgicos no modifican el valor del PSA ni el volumen prostático, ni tampoco reducen el riesgo de retención aguda de orina, ni tampoco la necesidad de cirugía. Es muy importante este último punto, porque este papel lo cumplen los inhibidores de la 5-alfa reductasa. En general son bien tolerados. Hay que tener cuidados en los pacientes añosos, ya que solo un tercio continúan con el tratamiento al año de inicio. Hay que en esos pacientes añosos ir más con los uroselectivos. Hay una clasificación de Lutz-Forta, que es la clasificación de los síntomas del tracto urinario inferior de acuerdo a la edad, que tiene una revisión sistemática en donde nos dan una tabla, donde nos indican, por ejemplo, qué medicamento es beneficioso usar con cautela y evitar en los pacientes en este grupo etario, ¿no? Adultos mayores. Beneficioso, los inhibidores de 5-alfa reductasa, glutaceride, finasteride, y utilizar con cautela la tamsulosina como alfa bloqueante y la silodosina, ya que estos son los uroselectivos. Los no uroselectivos, o no tan uroselectivos, los colocan en esta tabla en evitarlos en los pacientes adultos mayores porque genera mayor tasa de hipotensión ortostática, caídas y por ende fracturas y todos los problemas que puede llevar un adulto mayor. Dentro de usar con cautela, como antimuscarínicos, también está la solifenacina, oxibutinina, tolterodina, y como inhibidor de la fosfodiesterasa 5, la tadalafil. Principales efectos secundarios de los inhibidores alfa-1 adrenérgicos son los efectos cardiovasculares, como hemos visto, la hipotensión postural, mareos, palpitaciones, edema, sobre el sistema nervioso también fatiga, astenia, cefalea, somnolencia, rinitis y trastornos eyaculatorios. Los uroselectivos son en general mejor tolerados al presentar menos efectos cardiovasculares. Deben administrarse en dosis nocturnas, titulado la dosis por el tema de la hipotensión postural. Todos deben evitarse si existe antecedente claro de una hipotensión ortostática en el paciente, ya que se va a exacerbar este problema y puede caerse. La terazocina y la ofloxacina están contraindicados en uso conjunto como inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ya que pueden hacer una hipotensión muy marcada. Y recuerden que puede causar eyaculación anormal, pero no afecta el líbido. Y tiene un efecto pequeño beneficioso sobre la función eréctil. El tema de la eyaculación es el tema de eyaculación retrógrada. Relaja tanto el cuello de la vejiga que el semen se va para atrás, se va hacia la vejiga y el paciente ya no lo eyacula. También se ha visto en estudios que el mismo medicamento genera que no se produzca semen en sí y ya no es tanto retrógrado, sino es que es una espermia. Y la doxazocina y terazocina se relaciona con un bajo riesgo de disfunción eyaculatoria. Al no ser uroselectivos, no van a generar tanto el tema de la eyaculación o eyaculación retrógrada. Recordar el síndrome del iris flácido en los pacientes que están recibiendo tamsulosina, sobre todo, y doxazocina, ya que esto va a aumentar el riesgo de complicaciones quirúrgicas en las cirugías de catarata. Entonces, estos son los medicamentos que hay. Los efectos adversos, astenia, fatiga, usualmente lo más común, por ser uroselectivo, la tamsulosina, dosis de 0,4 miligramos cada 24 horas. Existe la deliberación prolongada, que es la ideal, para que tenga un efecto durante el día similar y parejo. Podemos utilizar la doxazocina también, y recomiendan iniciar con dosis de 0,5 miligramos cada 12. En realidad la presentación viene de 4 miligramos aquí en el Perú. De liberación prolongada, podemos partir la mitad, 2 miligramos al día.
para poder ver. Tiene mayor efecto hipotensor, recordar, mayor hipotensión ortostática. Y bueno, los síntomas más frecuentes son relacionados a eso, ¿no? La tamsulosina genera eyaculación retrógrada, la doxazosina no. Y el segundo grupo de medicamentos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Cómo funcionan? Bueno, todo nace de que la dihidrotestosterona estimula, sabemos que estimula la proliferación y diferenciación de las células prostáticas y propicia el crecimiento glandular. Entonces, la conversión de testosterona a dihidrotestosterona ocurre justamente por la enzima 5-alfa reductasa. Y existen dos tipos de isoenzimas de la 5-alfa reductasa, la tipo 1 que está en la piel y la tipo 2 que está en la próstata, vesículas seminales, epididimos, folículos capilares e hígado. Hay dos medicamentos importantes que son el finasteride y el dutasteride, que son inhibidores selectivos, competitivos e irreversibles de la 5-alfa reductasa. Y recordar que el DUT de 2, el dutasteride inhibe las isoenzimas 1 y 2 y el finasteride solo el tipo 2. La inhibición de esta 5-alfa reductasa va a reducir la producción de dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de la testosterona, y se ve que en unos 6 o 12 meses puede reducir el PSA, el nivel de PSA sérico hasta en un 50%, y también en largo plazo, a 4 años, reducir el tamaño prostático. Es importante los inhibidores de 5-alfa reductasa porque minimizan el riesgo de progresión sintomática del crecimiento prostático, disminuye hasta un 50% el riesgo de complicaciones como la retención aguda de orina y la necesidad de intervención quirúrgica. Es el único medicamento que ha demostrado que puede hacer eso, de reducir el riesgo de complicaciones y de necesidad de cirugía. Mejoran de forma significativa el IPSS en un 15 a 30%, la calidad de vida y el Qmax. Y los efectos, en este caso, no son tan rápidos como los alfa bloqueantes, sino que los efectos clínicos van a ser perceptibles por el paciente a los 6 o 12 meses. El máximo beneficio se va a obtener al año y los resultados clínicos se van a ver mucho, mucho más marcados a partir del segundo año. Se ve y se ha estudiado que a partir de 4 años en adelante reduce aproximadamente un cuarto del volumen prostático en comparación con el valor inicial y se asocia con una reducción significativa del riesgo de progresión del HBP, ya sea retención aguda de orina, aumentos en el IPSS o necesidad de cirugía. En general son bien tolerados, la tasa de retirada del medicamento por parte del paciente se presenta baja a comparación de otros medicamentos. La clasificación de Lutz Forte que vimos hace un momento lo da como un fármaco bastante seguro. Importante, como mencioné, los inhibidores de 5-alfa reductasa disminuyen el valor del PSA hasta un 50% a los 6 meses de iniciado. Por eso es importante tener un valor de PSA basal antes de iniciar el tratamiento. Deberíamos tener un tacto normal, un PSA de valores normales para poder iniciar el tratamiento. Pacientes beneficiados con esto son próstatas mayores de 40 centímetros cúbicos con PSA mayores de 1,4, que son los pacientes justamente que tienen mayor riesgo de progresión. Al iniciar el tratamiento, el PSA baja en un 50%, entonces uno diría, ¿cómo hago el control de un posible cáncer que se puede desarrollar? Y para eso hay dos formas. Uno de ellos es llegar a multiplicar el PSA, el valor que tiene el paciente en el momento del control, por 2, obviamente luego de los 6 meses o un año de inicio del tratamiento. O lo otro, como dice aquí, que es un crecimiento confirmado del PSA mayor de 0,3 respecto al valor nadir, que es el valor mínimo que se encontró al año. Si un paciente se le inicia los inhibidores de 5-alfa reductasa y al año su PSA cae a 0,2 y vemos que en un control en adelante sube más de 0,3 en menos de un año, podríamos estar sospechando de un posible adenocarcinoma prostático. Entonces, habría que referir a urología para hacer mayor seguimiento con una resonancia multiparamétrica de próstata. Los dos medicamentos, finasteride y dutasteride. El dutasteride de 2 inhibe las isoenzimas 1 y 2 de la 5-alfa reductasa y el finasteride solamente la isoenzima 2. Efectos clínicos similares, mejoría moderada de los síntomas, reduce en 25% el tamaño prostático, pero a largo plazo, disminuye el riesgo de retención aguda de orina en el 57% de los pacientes, es el único medicamento que hace eso. Disminuye el riesgo de cirugía, también es el único medicamento que hace eso y reduce el riesgo relativo de cáncer de próstata en un 23% durante un periodo de 4 años. Eso también está dentro de los estudios que se han presentado.
Útil en pacientes con próstatas mayores de 40 gramos. La dosis es de 0,5 en el caso de lutasterida, que es el más utilizado, cada 24 horas. Efectos adversos generales, netamente de la esfera sexual, disfunción eréctil, disminución del líbido, bajo porcentaje y trastorno de la eyaculación. El otro grupo de medicamentos también para manejo de los síntomas del tracto urinario inferior son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. ¿Esto por qué es importante conocerlos? Porque se utiliza también para la disfunción eréctil como manejo inicial farmacológico. Entonces, recordar lo que mencionaba al inicio, el 50% a 70% de los pacientes con crecimiento prostático pueden sufrir de algún grado de disfunción eréctil y pueden convivir los síntomas del tracto urinario inferior con la disfunción eréctil conforme pasan los años en los pacientes mayores. Hay que evaluar esta incidencia y recordar que hay una alteración a nivel de la vía del óxido nítrico que va a generar este problema de la disfunción eréctil al no haber óxido nítrico dentro de los vasos sanguíneos a nivel genital. Estos medicamentos ayudan con eso, relajan la vejiga y la próstata, muy aparte de mejorar la calidad de la erección. Y van a mejorar, perdón, también los síntomas de almacenamiento y la hipercontractilidad de la vejiga y la próstata. Estos medicamentos se ven que son más útiles o los efectos son más intensos en los varones jóvenes, con menor índice de masa corporal y con sintomatología más severa. Esos no reducen el tamaño prostático ni la progresión clínica de la enfermedad, solamente lo hacen los inhibidores de la 5-alfa reductasa. El medicamento que tenemos aquí a la mano es el tadalafilo, que la dosis diaria es de 5 miligramos al día a corto plazo, 12 a 52 semanas. Han demostrado mejoría significativa frente al placebo en mejorar los síntomas, con aumento del flujo también, urinario en la flujometría, y también mejorar el Qmax. La clasificación le dan a una eficacia comprobada, con una clasificación de C de tener cuidado con el medicamento, ya que puede producir hipotensión, cefalea y malestar. También se ha visto que se puede utilizar junto con los alfa bloqueantes y también con los inhibidores de 5-alfa reductasa. Van a ayudar y la tolerancia es similar. Los efectos adversos más frecuentes son la cefalea, el dolor de espalda, rubor facial y dispepsia. Y ha sido autorizado para el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior a dosis de 5 miligramos al día. Es útil en pacientes con LUTS, con síntomas del tracto urinario inferior asociados a disfunción eréctil. Y bueno, para ya casi terminar la terapia combinada, tenemos la combinación de los alfa bloqueantes con los inhibidores de la 5-alfa reductasa, muy conocidos, vienen medicamentos en una sola pastilla que el paciente lo toma a diario con los dos componentes. Muchos estudios, el MTOPS, el estudio COMBAT también han demostrado que la terapia combinada entre un alfa bloqueante y un inhibidor de 5-alfa reductasa por 4 o 5 años disminuye la incidencia de complicaciones, disminuye el riesgo de retención aguda de orina y necesidad de cirugía, así como principalmente reducir la progresión clínica global de la enfermedad. Tiene mayores efectos beneficiosos esta terapia combinada en pacientes con próstatas mayores de 30 centímetros cúbicos, sintomatología moderada grave y PSA más de 1,5 nanogramos por mililitro y mayores de 50 años. Los beneficiarios con este tratamiento a largo plazo, ya que disminuye la progresión clínica de la enfermedad. Los efectos adversos son similares, ya los expliqué cada uno, son similares los dos a que estén como monoterapia, así que vale la pena darlo juntos en los pacientes que están indicados, como se acaba de comentar. Es mucho más costo efectivo en que darlo solamente por separado, ya que la tamsulosina, por ejemplo, como alfa bloqueante, solo no retrasa la progresión de la enfermedad, ni tiene efecto en cuanto a las complicaciones. Entonces se recomienda un tratamiento a largo plazo con la combinación de alfa bloqueantes con inhibidores de 5-alfa reductasa en pacientes con síntomas moderados a graves y factores de riesgo de progresión clínica, que son volumen prostático más de 30 centímetros cúbicos o más de 40 también. Hay estudios para los dos, el PSA más de 1,5 y síntomas moderados a graves. Los alfa bloqueantes asociados a antimuscarínicos, esto se da indicado en pacientes que tienen síntomas de llenado, ya que los síntomas de llenado son los que más afectan la calidad de vida de los pacientes. Estos antimuscarínicos reducen la hiperactividad vesical y aumentan la capacidad de la vejiga, haciendo que ya no vayan tan frecuentemente al baño. En este grupo de medicamentos tenemos la oxiglutinina, la solifenacina,
la tolterodina, como mencioné en un cuadro anteriormente, se puede dar, pero tiene algunas medidas que tomar previo a esto. Antes de la prescripción se debe descartar situaciones que desaconsejen su uso, como son la obstrucción vesical severa, Qmax muy bajo en la flujometría, un índice de score prostático de síntomas prostáticos grave o un residuo postmiccional mayor de 150 mililitros. Próstatas de gran volumen, mayores de 50, o historia de retención urinaria. Entonces, en estos grupos de pacientes es mejor derivar a urología para ver la posibilidad de darles sus antimuscarínicos, ya que tienen riesgo de hacer retención aguda de orina, agravar los síntomas, ya que se está relajando la vejiga y puede generar mayor complicación. Entonces, tratamiento con antimuscarínicos solos están indicados en los síntomas de llenado del tracto urinario inferior, en los casos de sospecha de vejiga hiperactiva. El tratamiento combinado está de alfa bloqueantes con antimuscarínicos, está recomendado en hiperplasia benigna de próstata, asociado a síntomas de llenado que no han respondido con tratamiento médico. Recordar que no debería darse en pacientes que tienen una clínica obstructiva muy marcada, aumento de residuo postmiccional, próstatas muy grandes. No estaría recomendado el inicio de los antimuscarínicos como terapia dual. Entonces, la estrategia de tratamiento, no todos los varones tienen el mismo riesgo de progresión. Recordemos que los factores de riesgo de progresión ya los mencioné en varias oportunidades. La edad, el riesgo de retención aguda de orina se triplica en los varones entre 60 y 69 años. El volumen prostático, los riesgos de retención aguda de orina y de cirugía se dan con próstatas mayores de 30 centímetros cúbicos. La concentración plasmática del PSA, al ser un medidor de tejido prostático, más de 1,5, también aumenta el riesgo de progresión, de retención aguda de orina y necesidad de cirugía. Y la gravedad de los síntomas que se miden en el IPSS también nos va a dar una sintomatología moderada grave que va a triplicar el riesgo de retención aguda de orina. Recordar que las guías no reemplazan la experiencia clínica al momento de tomar decisiones y que nos ayudan a enfocar las decisiones. Hay que tomar en cuenta los valores y preferencias personales del paciente, circunstancias individuales del paciente y la realidad de cada uno. Eso está. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Pérez. En el apartado del chat va a poder ubicar una pregunta que le han realizado uno de los participantes. Paciente de 92 años con HBP de grado 4, con enfermedad renal crónica, leve retención urinaria del 28%. Ahí sería importante ver cuánto es el volumen total, mililitros. El porcentaje no nos ayuda mucho. Testosterona total, testosterona libre, valores inferiores a los normales. Insuficiencia cardíaca moderada, medicación, hidroclorotiazida, bisoprolol. ¿Es necesario iniciar tratamiento con dutasteride combinado con tamsulosina o por sus niveles muy bajos de testosterona evitamos los efectos adversos del dutasteride y solo le damos la tamsulosina? Volumen prostático no me está dando. En este caso habría que hacerle una ecografía para ver el volumen prostático. Perdón, grado 4 me dice, ¿no? 92 años, enfermedad renal crónica. Habría que ver cuánto es el valor exactamente de la retención urinaria. Recordar que el porcentaje no es muy útil porque si el paciente solo llena 100 y se le queda 28, la retención de orina va a ser del 28%, cuando 28 mililitros es normal. Entonces, habría que ver el valor de ese detalle. Ahora, a los 92 años, habría que conversar con el paciente. No sé, no creo que con la insuficiencia cardíaca, bueno, cada paciente es distinto, tenga algún tema de necesidad de líbido o actividad sexual. Se podría conversar con el paciente e iniciar el dutasteride. Es candidato por el alto riesgo de progresión y por la edad. Falta ver los síntomas. Uno, ¿qué síntomas son los que la quejan? Es polimedicado, tiene bastante tratamiento farmacológico como la hidroclorotiazida, que es un diurético. Así que habría que ver, evaluarlo, referirlo a urología para hacer una flujometría y ver si está obstruido en la parte inferior. Ahora, recordar que el crecimiento prostático no siempre obstruye totalmente la luz. Habría que preguntarle los síntomas, ver el residuo postmiccional, hacer una flujometría y exámenes complementarios y con eso decidir el tratamiento acorde al paciente. De primera instancia, si me pregunta el tema de iniciar o no el dutasteride,
sí se le debería iniciar para evitar o disminuir el riesgo de retención aguda de orina que lo tiene claro y, y poder controlar a largo plazo el tema de la próstata. Muchísimas gracias, doctor. Esa es la única duda que había respecto al tema. Podemos agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán encontrar esta y otras telecapacitaciones y TLIC. De igual manera, escribirnos en los comentarios otros temas de interés que le gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Cuello. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.